¿Qué es lo que significa extensiones de regresiones de cointegración uniecuacional? Básicamente, cuando hablamos de cointegración o relación de largo plazo, hay dos mecanismos para realizar estas estimaciones. Una es de forma uniecuacional, es decir, una sola estimación, una sola ecuación, y la otra es de forma multivariada, ¿no? El mecanismo uniecuacional básicamente viene a través de la propuesta de Engel y Granger, 1987, y el mecanismo de relación de largo plazo multivariada cuando existen varias, dos o más variables, dos o más regresiones de cointegración, básicamente es la propuesta de Johansen 1988, que esto es algo que vamos a ver más adelante, ¿no? En tal sentido, por el momento solo vamos a hablar de que existe una relación de largo plazo y una sola ecuación, ¿no? ¿Cuál es el objetivo básicamente de este documento? Es explicar lo que son cuatro extensiones en métodos econométricos completamente eficientes para evaluar relaciones de largo plazo o también llamadas regresiones de cointegración. Estas cuatro extensiones o cuatro métodos consisten en mínimos cuadrados ordinarios completamente modificados, FMOLs, por su acrónimo en inglés, ¿no? Fully Modified OLS. Luego tenemos también mínimos cuadrados ordinarios, modificados e integrados. Esta es otra extensión en las relaciones de largo plazo. Y lo que tenemos los mínimos cuadrados dinámicos, ¿no? En inglés, Dynamic OLS. Y finalmente también tenemos lo que es la regresión de cointegración canónica. Cuando estimamos estos tipos de modelos de cointegración, estas extensiones se van a poder realizar siempre y cuando se verifique la existencia de cointegración, ya sea, por ejemplo, mediante las pruebas Engel y Granger, 1987, y Phillips Auliaris, 1990, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de obtener estimaciones alternativas de cointegración? Básicamente, básicamente el propósito es obtener inferencias estadísticas sobre los coeficientes de largo plazo. Entonces, básicamente queremos realizar un análisis de consistencia una vez de que se ha verificado de que existe cointegración sobre cuáles sería un análisis de robustez o un análisis básicamente de ver cuáles son los posibles valores betas desde varias estimaciones alternativas. Algo que es importante también mencionar es que en la mayoría de las series de tiempo, las variables, especialmente en economía y finanzas, comprenden lo que es una tendencia estocástica o también una tendencia determinística, y en economía y finanzas, perdón, varias variables son integradas de orden uno. Por lo tanto, la estimación del análisis en niveles nos puede llevar a un problema, como habíamos explicado en una sesión previa, ¿no? Que es, si consideramos variables que son modeladas en niveles, por lo tanto, el problema es que a pesar de que se puedan evidenciar relaciones estadísticamente significativas, sin embargo, frecuentemente esto es lo que se conoce también como las relaciones espurias, ¿no? Entonces, en tal sentido,
En una sesión previa habíamos visto que la propuesta de Engel y Granger 1987 señalaba que si dos o más variables tenían un mismo orden de integración, por ejemplo, eran no estacionarias en, eran no estacionarias en niveles. Sin embargo, su combinación lineal o comportamiento en los residuos sería estacionario, ¿no? Entonces, en este sentido, se diría que las variables tienen una relación de largo plazo o, dicho de otra manera también, están cointegradas. Vamos a plantear algunos ejemplos para poder comprender la cointegración. Básicamente, vamos a suponer que tenemos dos variables. Tenemos la variable yt, que es nuestra variable dependiente, y tenemos un, un conjunto de variables explicativas, puede ser una o más, eh, llamada en el vector xt, ¿no? Hemos señalado también en sesiones previas que cuando hablamos de cointegración, desde un sentido unicuacional o también multivariado, cualquiera, no hablamos de causalidad en este sentido, ¿no? Sino hablamos de una relación de largo plazo. Simplemente por cuestiones de notación tenemos una variable dependiente y tenemos variables explicativas, aunque esto en realidad no es causalidad, sino es una relación de largo plazo, ¿no? De igual manera, vamos a asumir que tenemos un vector de variables que pueden ser, por ejemplo, de tendencia determinista y básicamente también podemos plantear de que nuestras variables explicativas en cierta medida pueden tener un grado de endogeneidad. ¿Qué significa endogeneidad? Significa que son aleatorias o que son estocásticas. Por ejemplo, podemos decir de que esta variable o estas variables explicativas están gobernadas por variables deterministas, ¿no? Entonces, la cointegración también se puede demostrar en la medida de que el término de error es exacta, de la ecuación de cointegración es exactamente igual a la variación del término de error de la ecuación de la variable explicativa, pero ahora expresado en una diferencia, ¿no? Entonces, si aplicamos una diferencia al término de error, esto también va a ser igual esto va a ser, aquí es, perdón, U sub 1, esto va a ser igual a U sub 1. ¿Ok? Y otro elemento importante también que se menciona es que la cointegración de Engel y Granger, usualmente existen algunas demostraciones que señalan que es aplicable cuando tenemos dos variables, ¿no? Una variable dependiente, una variable explicativa. Y cuando se tienen más de dos variables, es recomendable utilizar lo que es la cointegración multivariada o cointegración de Johansen. Otra forma también de probar la cointegración es a través de este ejemplo. Vamos a suponer que tenemos dos variables. Tenemos la variable yt y tenemos la variable xt, ¿no? Ambas variables son integradas de orden 1. Ambas variables son integradas de orden 1, donde de igual manera la variable xt
aplicando una diferencia, tiene un comportamiento aleatorio, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en este caso se asume, se as- perdón, en este caso se asume también de que los términos de error tienen una distribución de forma idéntica e independientemente distribuida con media cero y con una varianza constante, ¿no? Aquí esta letra sumatoria en realidad es sigma, ¿ok? Y por otra parte también se asume de que estos términos de perturbación estocástica son integrados de orden cero, es decir, en niveles son estacionarios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a hacer algunas definiciones. Tenemos la letra sigma. La letra sigma, la cual nos va a dar la matriz de covarianza entre los términos de error. La diagonal principal vendría a ser la varianza. Vendría a ser la varianza, en primer lugar, de la ecuación 4 y la varianza de la expresión 5, mientras que los otros términos son covarianzas. Por otra parte, tenemos este símbolo que es lambda, lambda mayúscula, donde lo que vamos a tener, si podemos apreciar, es la matriz de covarianza entre los términos de error, pero aquí tenemos hablando de rezagos, ¿no? Ya no tenemos en tiempo contemporáneo, sino tenemos en rezago. De igual manera, en esta matriz de covarianza tenemos la diagonal principal y tenemos relaciones o covarianzas entre elementos diferentes de la diagonal principal y luego tenemos otra matriz de covarianza, omega mayúscula, donde ahora la diferencia es que va desde menos infinito hasta el infinito, lo cual, si por ejemplo yo aquí reemplazo un número negativo, por ejemplo menos 2, por ejemplo, ¿no? Podemos tener menos 2 con el signo menos, se hace positivo, por lo tanto tendríamos una matriz de covarianza con adelantos. Y básicamente, ah, la propuesta en este tipo de modelos alternativos para regresión de cointegración es que ya no vamos a considerar solamente una estimación estática, sino que vamos a considerar lo que es una matriz de covarianza de largo plazo. No solamente lo estático es en mecanismo contemporáneo, sino también incluyendo matrices de covarianza, ya sean con rezago o con adelanto. Por lo tanto, ¿cuál es la propuesta principal? La propuesta principal es que si las series de tiempo presentan una relación de largo plazo, usualmente estimamos los parámetros de largo plazo con mínimos cuadrados ordinarios tradicionales. Esto es lo que se conoce básicamente como el método estático de mínimos cuadrados ordinarios, pero aplicado a lo que son estimaciones de largo plazo. Una debilidad que se tiene en este sentido es que muchas veces no se tiene una distribución asintótica y usualmente las estimaciones son de tipo no gaussiano. Recordemos que la estimación gaussiana o la campana de Gauss es aquella que tiene la forma de una campana, ¿no? Esperemos de que nuestros errores sean de tipo normales y que nuestros parámetros sean de tipo normales, sino por el contrario, existe sesgo, existe también lo que es la propiedad asintótica y por lo tanto
el mecanismo de los parámetros estimados por largo plazo tendría que tener un tratamiento alternativo, ¿no? Y aquí vienen lo que son estas estimaciones, que básicamente consiste en comprender lo que es la varianza de largo plazo o, o incorporar también lo que es ah, la matriz de covarianza de largo plazo, ya sea incluyendo adelantos o incluyendo rezagos, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver lo que es la primera estimación alternativa, que son los mínimos cuadrados ordinarios completamente modificados. Esta es una propuesta de Phillips y Hansen 1992, ¿no? Básicamente, el propósito en esta propuesta es eliminar la correlación de largo plazo entre los residuos de la ecuación de cointegración y las innovaciones de los regresores estocásticos. Para ello se parte de la estimación de la varianza de largo plazo. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es a la variable explicativa. La variable explicativa tiene un problema de endogeneidad, la cual puede estar explicada, vale la redundancia, por variables determinísticas. Llamemos, por ejemplo, de 1t y de 2t, el cual, desde luego, tiene un término de error. Si aplicamos diferencias a esta variable explicativa, es lo mismo también que aplicar diferencias a las variables deterministas y por lo tanto también tenemos un segundo residuo que es el residuo U2t, ¿no? De igual forma, en esta versión de mínimos cuadrados ordinarios completamente modificados, lo que corresponde es a la estimación de matrices de covarianza de largo plazo. Recuerden ustedes omega y lambda mayúscula, de tal forma que se van a modificar los datos, ¿no? En otras palabras, lo que se va a realizar es modificar la variable dependiente y ajustando a lo que es el sesgo y lo que es también la varianza, la covarianza de largo plazo, ya sea en rezagos o en adelantos, que esto lo vimos de forma previa. Entonces, de esta forma también hay una corrección del sesgo, porque básicamente uno de los puntos criticados de mínimos cuadrados ordinarios estáticos es que tienen sesgo y son asintóticos, ¿no? Entonces, de tal forma, la estimación de mínimos cuadrados completamente modificados consiste de igual manera en poder obtener parámetros de largo plazo, pero modificando el vector, modificando los datos, en otras palabras, a través de varianza de largo plazo en adelantos y rezagos, ¿no? Esa es la primera estimación. La segunda estimación son mínimos cuadrados ordinarios modificados e integrados. Esta es una estimación de regresión de cointegración donde se consideran regresores endógenos, de igual manera que en los mínimos cuadrados ordinarios completamente modificados, y de igual manera también se consideran errores que están serialmente correlacionados. Esta es una propuesta de Borgesan y Wagner, 2014, y básicamente lo que hace esta propuesta es considerar una suma parcial, o también llamada aumentada, o también llamada integración en la transformación del modelo de regresión. Básicamente, esto significa que están en el mismo espíritu que que los mínimos cuadrados dinámicos modificados,
Sin embargo, en este caso en particular no se requiere la estimación de matrices de varianzas de largo plazo, ¿no? Luego tenemos una tercera extensión que son los mínimos cuadrados dinámicos. Para este caso vamos a asumir nuevamente que tenemos dos variables, o sea, la variable YT y la variable XT, ¿no? Donde beta sub 0 y beta sub 1 son parámetros de largo plazo. En este caso vamos a asumir también de que estas variables, dado que es una estimación de largo plazo, son integradas de orden 1 y que el término de error es integrado de orden 0. Básicamente esta es la definición básica de cointegración. ¿Cuál es la propuesta para mínimos cuadrados dinámicos? La propuesta es de Stock y Watson, 1993, la cual propone la siguiente especificación. A la expresión 12 incluimos un componente aumentado, ¿no? Entonces, este componente aumentado, que básicamente es la variación de la variable explicativa, pero expresada en diferencias, incluyendo lo que son, adelantos o rezagos. Por lo tanto, al incluir la variación de la variable explicativa con adelantos o rezagos, en este caso Q son rezagos y R son adelantos, básicamente se tendría una correcta especificación e inferencia de lo que queremos estimar, por ejemplo, este parámetro beta 1 como un parámetro de largo plazo, ¿no? Si queremos ver cuál es el efecto de X sobre Y o valga la aclaración y la corrección, la relación de largo plazo de X y Y, que está expresada a través de este parámetro beta 1, básicamente para tener una correcta especificación e inferencia de este parámetro y no sea de forma estática, tendríamos que realizar esta incorporación y por lo tanto podríamos tener una mejor inferencia. Hoy en día se utilizan programas econométricos o software o lenguaje de programación. En nuestro caso de econometría utilizamos lenguaje de programación, no utilizamos software. Básicamente ya los adelantos y los rezagos se realizan de manera automática, ¿no? En este caso, por ejemplo, se pueden realizar mediante los criterios de información, Akaik o Schwartz de forma respectiva. Otro elemento importante también es que cuando existe el problema de la autocorrelación y la heteroscedasticidad, se puede incluir la especificación de una estimación robusta. Entonces, ¿qué significa una estimación robusta? Significa de que en presencia de autocorrelación y heteroscedasticidad, a través de la matriz de varianza-covarianza se modifican los errores estándares de las estimaciones. Esto de matriz de varianza-covarianza con estimación robusta es lo que se llama con el nombre de HAC. Y de forma alternativa, si nuestro objetivo es tener inferencias sobre los coeficientes de largo plazo y ver qué tan consistentes son, ¿no es cierto? Es estimar la regresión de cointegración canónica. Esta regresión de cointegración es una propuesta de Park 1992 y es similar a la propuesta de mínimos cuadrados completamente modificados. Sin embargo, en lugar de obtener transformaciones estacionarias en los datos Y y XT, lo que se hace es obtener estimaciones por mínimos cuadrados ordinarios con el objetivo de remover la dependencia de largo plazo entre la ecuación de cointegración y las innovaciones estocásticas de los errores. Esto es expresado de la forma más simple posible porque en cada uno
de estas especificaciones hay una matemática que es un tanto considerable, ¿no? En tal sentido, ¿cuál ha sido el objetivo en esta introducción de extensiones, de regresiones, de cointegración ecuacional? Es que una vez que hemos probado la existencia de la cointegración de forma uniecuacional, ver cuatro tipos de métodos, ¿no? Mínimos cuadrados ordinarios, completamente modificados, mínimos cuadrados modificados e integrados, mínimos cuadrados dinámicos y regresión de cointegración canónica. ¿Para qué verificamos o para qué nos sirven estas extensiones de cointegración? Básicamente para obtener análisis de consistencia sobre la inferencia estadística en los parámetros de largo plazo, ¿no? Queremos ver de distintos métodos cuáles son estos parámetros de largo plazo, considerando que el mínimo cuadrados ordinarios tiene una versión estática y básicamente en estos métodos alternativos existe ya lo que es el tratamiento de la dinámica de largo plazo, incluyendo en algunos casos, por ejemplo, matrices de varianzas y covarianzas de largo plazo, que a diferencia del mecanismo de mínimos cuadrados estáticos, no lo tiene. Y en otros casos, con algunos algoritmos, como es el mínimos cuadrados integrados, de igual manera nos presentan una estimación alternativa, ¿no? Entonces, el propósito básicamente de estos métodos es obtener estimaciones alternativas sobre coeficientes de largo plazo.